Bienvenidos a Hábitos Saludables para Todos, un podcast para la comunidad, donde exploramos juntos el camino hacia el bienestar y descubrimos prácticas saludables que pueden hacer una gran diferencia en nuestras vidas. Hoy queremos conversar de nuestra relación con el teléfono, con las pantallas y las redes sociales. Este fenómeno que hemos llamado hiperconectividad. ¿Qué es? ¿Cómo identificarla? ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo podemos manejarla? Conversaremos en particular sobre cómo la conexión constante a nuestros teléfonos puede afectar la capacidad de memorizar y aprender. Hoy tenemos a una invitada de lujo. Estamos con Carolina Pérez Stephens, quien es máster en educación de la Universidad de Harvard y educadora de profesión de la Universidad Católica. Además, es la autora de los libros Secuestrados por las pantallas y Atrapados por la red, Adolescentes, redes sociales y salud mental. Muy bienvenida, Carolina. Muchas gracias por estar con nosotras. Muchas gracias a ustedes por este espacio de conversación. Les habla Begoña Ruiz, yo soy académica de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile y estoy junto a Andrea Correa. Ella también es académica, somos ambas doctoras en salud pública y queremos conversar sobre este tema tan relevante para el bienestar y la salud integral. Entonces, primero, Carolina, queríamos saber, cuéntanos un poquito más sobre ti, qué te mueve actualmente, cómo llegaste a interesarte por el tema de las pantallas, de las redes sociales, cómo llegaste a estudiar esto y a publicar sobre esto. Mi mamá todavía no se explica por qué, pero cuando típico a los niños chicos le preguntaban qué quieres ser cuando grande, yo desde los 6 años que quiero ser detective. Y mi mamá decía, pero esta niñita de a dónde, mamá educadora, papá ingeniero, pero yo soñaba con ser detective. Y me encanta saber el porqué de las cosas. Además que en mi casa siempre nos decían, o sea, si usted tiene alguna duda, investiguen. Aparte soy lectora, pero voraz. Entonces me encanta saber cómo funcionan las cosas, no tan solo con la mente humana, sino en la psicología, la filosofía, la literatura, me fascina la historia. Y nada, de puro como 80 me fui a estudiar un máster en educación a Harvard y ahí los doctores estaban muy preocupados por el tema del cerebro. Y especialmente piensa que yo fui a estudiar a Harvard el 2006, entonces ya han pasado hartos años, no existía todavía el tema del tablet, las redes sociales, pero mis profesores ya tenían la inquietud porque decían, esto algo va a producir en el cerebro, o sea, que un niño tenga 24/7 un computador, porque eso es lo que es un smartphone, un Mm. computador, y que tenga acceso a la vida de los otros, nosotros creemos que eso va a causar un problema, pero no podemos decir nada hasta tener mínimo 15 años de evidencia. Ustedes como científicas saben que para decir que A causa B necesito 25, 30 años de evidencia. Entonces ya, pero con 15 años no puede hablar de ciertas asociaciones. Mm. Entonces yo me quedé con la bala pasada, literalmente. Y llegué a Chile, tuve mis hijos, empezaron a aparecer los tablets y estas aplicaciones maravillosas para enseñar a hablar, para leer. Y a mí, yo decía, no, a mí me dijeron que más vale prevenir que lamentar, como que ya se hablaba de que podían pasar cosas y empezaron a salir los primeros papers, los primeros libros. Y el primer libro que yo me leí se llama Glow Kids, que es de un psicólogo, Nicolás Cardaras, y él decía, llevo estudiando este tema por 17 años, entonces ya la evidencia empezó a salir a la luz y yo leía esto y decía, maravilloso, pero ¿dónde están los psiquiatras chilenos, los neurólogos, los pediatras hablando de este tema? Porque en medicina, o sea, hoy día los doctores viajan, saben, o sea, pueden estar al día en todo lo que es la evidencia científica, pero yo veía que nadie hablaba. Es más, era tal mi desesperación que yo pedí hora con un psiquiatra de niños y entonces me decía, ¿y usted para qué viene? No, no viene con un niño. No, es que yo quiero preguntarle a usted, esto es lo que está pasando en Estados Unidos. Y me miró con cara de pescado. Entonces yo decía, no puede ser, si ellos son los que tienen que estar hablando. Entonces, como aquí en Chile nadie hablaba, no me quedó otra que hablar yo. Yo Mm. trabajo en un jardín infantil, yo soy educadora de párvulo y ahora soy mamá de 2 adolescentes, un perro y un gato, pero mi vida es súper tranquila, nunca pensé en escribir libros, nunca pensé en dar charla, pero yo veía que nadie alzaba la voz, Mm. pero era mamá. Y veía a mis 2 niños chiquititos y yo decía, no puede ser que les espere esto que está diciendo los gringos que va a pasar. O sea, este boom de la serie Adolescencia a mí no me sorprende en nada,
porque hace 17 años que los psiquiatras vienen advirtiendo que nos iba a pasar si es que no tomábamos carta en el asunto. Entonces me da pena. Me da pena Claro. porque se nos advirtió, se nos dijo que iba a venir este problema y ahora lo estamos viviendo, entonces no tenemos otra que hacernos cargo ahora. Totalmente, aunque parezca un poco tarde, pero siempre se puede hacer algo, yo creo. Y tú como educadora de párvulos que nos cuentas que trabajas a diario con niños, ¿cómo ves tú que esta conectividad a pantallas puede afectar la capacidad de aprender o cómo lo comparas versus estas aplicaciones para aprender a hablar, a leer, qué sé yo? ¿Cómo lo ves? Sí, a ver, hoy día el cerebro humano se puede ver a través de escáneres, o sea, los doctores pueden saber qué cosas sirven, qué cosas dañan el cerebro, o sea, esto es ciencia, esto no es a mí me tinca o yo creo que los psiquiatras norteamericanos hacen estos estudios longitudinales y estudian el cerebro y pueden ver que cuando un niño está feliz y está con las manos en la masa haciendo experimentos, le están contando un cuento, brillan las neuronas y pasan puras cosas buenas. Y también ven que cada vez que un niño está con una pantalla se producen otros cortocircuitos y eso daña el cerebro. Entonces, por ejemplo, un colegio bien famoso aquí en Santiago desde hace muchos años usaba una aplicación para enseñar a leer que es el Ruskids, que es para que los niños quieran leer y vayan pasando etapas, etcétera. Ese método, hace mucho rato que los doctores dicen, ¿sabe qué? El cerebro humano aprende a leer con el papel, con otro ser humano que me diga, que me cuente cuentos, que me haga disfrutar de la historia. Eso no sirve, pero los colegios, dale. No, 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 es que esto es lo más moderno y gastaban toneladas de plata. Bueno, y ahora ese mismo colegio dice, ¿sabe qué? Esta plataforma no nos dio los resultados que esperábamos, vamos a volver al libro en papel. Ya, pero ¿qué pasó con esas generaciones de niños que les pasaste la pantalla? Que ellos se dieron cuenta de que la pantalla era lo máximo y todo el resto es una lata. ¿Qué pasó con ellos? Ujú. ¿Quién está haciendo eso? O sea, nuestros hijos, nuestros alumnos no son conejillos de indias. Entonces, si la gente que estudia no nos ayuda y nos dice, esto es lo que sirve, esto es lo que no sirve, bueno, hagámosle caso. Pero ¿por qué seguimos pasando y pasando pantalla que ya nos han dicho que este experimento no resultó? Nuestros niños no aprendieron más, no aprendieron mejor. Bueno, veamos qué países lo están haciendo bien, cómo lo están haciendo, qué materiales usan, para que los niños aprendan contentos, porque en Chile en los rankings de la prueba PISA cada vez estamos peor. O sea, nuestros niños no tan solo no están aprendiendo, y esto nos viene a 3 años. Se nos perdió un poquito ahí La la conexión al conexión. final. Bueno, ¿cuán real es esto? Es decir, ¿en qué forma la adicción a las pantallas, la inmediatez del clic, del reward, afecta la creación de hábitos, el aprendizaje? ¿Qué nos puedes contar tú de lo que se sabe de la ciencia, digamos, de los datos? El mejor de los datos, yo siempre digo, ¿no? Lea neurociencias y educación. El cerebro humano solo aprende con las manos en la masa y con otro ser humano que me quiera enseñar. Somos cazadores recolectores, somos Homo sapiens. No hemos evolucionado prácticamente en nada. Para hablar necesito que me hablen, necesito que me muestren cosas. Para aprender matemáticas necesito piedrecitas, tapitas, para comprender lo que significa el número. El ser humano aprende solamente tocando, conversando, experimentando y moviéndose. ¿En qué minuto nos creímos que una guagua iba a aprender a hablar con una aplicación? No lo sé, pero alguien se lo creyó, vendieron la aplicación de manera muy, muy atractiva y todos nos creímos esto. ¿Por qué? Porque los niños se quedaban sentaditos, porque los niños dejaban de hablar, porque los niños dejaban de molestar. Entonces era win-win. O sea, me están ofreciendo una aplicación que me jura de guata que mi hijo va a aprender y más encima el niño no me molesta, ni en la casa ni en la sala de clase. Y mi mamá también es educadora de párvulo y ella siempre nos decía aquí en el jardín infantil, más me preocupa el niño que no se mueve que el que hace pataleta. Porque el que hace pataleta está externalizando algo que lo molesta, lo que sea. Y yo voy y lo atiendo porque el ser humano no está diseñado para aguantar a un niño que te llore 3 horas. Tengo que ir a buscarle la solución porque yo no aguanto el llanto por 3 horas. Pero el niño que está calladito, sentadito,
que no molesta, me conviene a mí como adulto, pero ese es el que más me debiera preocupar. Entonces, nuevamente, si yo como mamá o como profe sé de neurociencia, sé de educación, voy a entender que los niños necesitan grupos chicos, necesitan cuentos, necesitan bailar, necesitan correr, necesitan abrazar árboles, no necesitan una pantalla. Y si paralelo me explican que esta pantalla está diseñada para generar adicción, esto no es aleatorio. Hay laboratorios donde contratan psiquiatras, donde contratan neurólogos y le pagan la tonelada de dólares. Y ellos saben cómo hacer las cosas, se las dicen a los diseñadores UX, que es User Experience, y con eso hacen que el niño quede pegado a la pantalla, porque se le dilatan las pupilas, le aumenta el ritmo cardíaco, le aumenta la presión sanguínea, le aumenta el nivel de azúcar en la sangre y además el cerebro secreta cantidades anormales de dopamina. Toda esa cazuela, todos esos ingredientes juntos hacen que un niño se pueda quedar sentado frente a su pantalla por 8 horas y ese cerebro dice, esto no es bueno para mí. Para la próxima me tienes que dar más. Para la próxima me tienes que dar más. Y ahí se armó el circuito de la adicción. Entonces es grave porque es distinto caer en una adicción a los 40, a los 30, que caer en una adicción a los 8 años, o a los 4 o a los 1. ¿Ya? Entonces, mientras antes yo cautive la atención de mi cliente, lo voy a tener cautivo de por vida. Entonces, por eso las industrias quieren partir lo más tempranamente posible, porque este niño en el jardín infantil se dio cuenta de que el tablet es me da un placer inagotable. Entonces me quitan el tablet y la educadora me quiere contar un cuento y me porto mal, grito, peleo, pego. La educadora colapsa, le vuelve a pasar el tablet. Después ese niño llega a aprender. La profesora no puede con tanto niño, le pone una pantalla y le pone monito. Y después ella quiere pasar la matemática y no puede porque todos se pegan, todos tiran cosas. Entonces le paso el tablet. Y así Un círculo tenemos los vicioso. adolescentes que estamos teniendo hoy día, que es terrible, pero es la crónica de una muerte anunciada. Entonces tenemos que hacernos cargo y tenemos que hacer la pérdida. Ok, me equivoqué, gasté la tonelada de plata en algo inservible, que me prometieron la panacea, y ahora tengo que ver primero cómo rehabilito a esos niños y a esos adolescentes, y segundo, cómo prevengo con los más chicos, para que no me quede la escoba en unos años más. Oye, qué interesante lo que nos cuentas de esto de que los niños externalizan y que externalicen cosas no nos debería preocupar tanto como el que esté quietecito, pero pareciera que nosotros como adultos nos gusta o valoramos al niño que está quieto, que está tranquilo, ¿no es cierto? Como que nos gustara que no molesten, po. Y claro, yo creo que también tiene mucho que ver con que nosotros como adultos también pasamos mucho tiempo frente a las pantallas, ¿no? Y ¿qué nos puedes decir como, por ejemplo, ahora con Begoña estuvimos leyendo de este tema que la Sociedad Española de Pediatría cambió sus recomendaciones recién el año pasado, el 2024, a que los niños antes decían hasta los 2 años libres de pantalla y ahora dijeron hasta los 6 años libres de pantalla. ¿Qué Porque claro, te parece a ti esa recomendación? ¿Mejor? ¿Insuficiente? antes de llegar a lo de la Academia de Pediatría, ¿Ya? quiero partir con eso que tú decías, esto de lo internalizante, externalizante. A ver, por muchos años yo hacía charlas y mostraba las estadísticas. Chile número 1 de niños pegados a las pantallas, Chile número 1 en obesidad, Chile número 3 en pasar en que los adolescentes no quieren poner atención en clase producto del teléfono. Y decía, pero ¿por qué líderes de los rankings equivocados? ¿Por qué número 1 en consumo de droga en Latinoamérica? Porque por último ser número 5 para pasar más piola. ¿Por qué número 1? Y yo de verdad no lo entendía hasta que me leí el libro Volver a mirar del psicólogo chileno Felipe Lecanelier, y él ahí habla de que Chile es un país internalizante. Cállate, quédate quieto, no me molestes. Entonces el niño empieza a guardar, guardar, guardar y guardar. Pero el problema es que esto es la ollita a presión. Entonces, si al niño de 2 años yo no lo dejo correr porque tiene que estar quieto, se guarda. Si arma la pataleta y le digo, quédate callado, no me moleste, no sé qué, o te mando a la inspectoría en el colegio, el niño lo internaliza. Todo Chile, por la forma que hemos sido criados y como ha sido la historia de Chile, internalizamos todo y eso explota.
Entonces, ¿qué es lo que dice la Sociedad Americana de Pediatría? Ellos dicen cero pantalla, pero cero tele, cero tablet, cero todo hasta los 3 años. Pero la medicina y la tecnología van avanzando. Entonces, los escáneres de hace 6 años no son los mismos de hoy. O sea, hoy día te pueden ver hasta poco menos que lo que piensas. Entonces, obviamente, mientras más avanza la tecnología y más avanza la evidencia científica, los doctores se dan cuenta de que, oye, parece que la pantallita no era hasta los 3, hasta los 6, porque produce daño. Ya lo mismo que pasó con el cigarro, o sea, antes se podía fumar en los aviones, en todos lados, y en el 1930 los doctores decían no hay ningún estudio científico que diga que fumar hace mal, o sea, usted está esperando guagua, fume, no hay ningún drama. Entonces, nuestros niños, nuestros hijos y nuestros alumnos hoy día son esos conejillos de India y los papers de 15 años más, cuando digan, a ver, veamos, Chile número 1 en consumo de pantalla, número 3 en adolescentes pegados a las pantallas en el planeta, miren cómo están los adultos hoy. Esos papers yo no los voy a querer leer, Mm. porque ahí las señoras que van a ser mayores, que hoy día son mamás jóvenes, van a decir, chuta, tengo un guailón de 25 años que no quiere estudiar, que no quiere trabajar, que no quiere hacer nada. Y lo tengo que mantener, el guailón ahora tiene 30. ¿Ya? Entonces, ¿qué? ¿Vamos a tener que mantener a los hijos de por vida? Porque no van a tener ganas de hacer nada, porque buscan el placer inmediato, porque los psiquiatras norteamericanos ven otro problema y yo digo, ojalá se equivoquen. Eh, Uno, este loop de placer y estrés, no tan solo daña ciertas partes del cerebro, sino que ellos creen, tienen una hipótesis, que es tan agotador para el cerebro que ellos dicen, creemos que tipo 50, 55 años, estos niños que crecieron con pantalla desde el día 1 a los 55 van a tener Alzheimer. Ahora, Uy, si te ojalá se da equivoquen. Alzheimer, ojalá se equivoquen, porque si te da Alzheimer a los 80, bueno, nada que hacer, es parte de la vida. Pero que te dé Alzheimer a los 55, producto que tu papá y tu mamá te querían calladito en la casa, tu educadora Y te quería calladito. no es tan loco pensarlo, porque si es que estás en el fondo frente a la pantalla, como con todos tus circuitos o los circuitos equivocados prendidos y no los que de verdad tendrías que estar estimulando, quizás por no uso, no sé, o sea, no, tampoco es tan loco pensarlo que eso pueda Sí, ocurrir. pero yo no quiero correr el riesgo con mis hijos, o sea, yo no quiero decir, ah, en una de esas se equivocan y No, no lo claro, es. puesto, sí. Ya, pero ¿qué pasa si lo es? Entonces, yo prefiero abstenerme, creerle a quienes realmente estudian y sus estudios no están financiados por la empresa tecnológica, porque hay mucho paper dando vuelta que dice, no, 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 jugar juegos de video va a ser más inteligente a tu hijo. Y cuando tú empiezas a following the money, tú ves quién está financiando esos estudios. Hoy día estaba viendo la noticia de voluntarios ¿cómo se llama? De la Fundación Movistar, yendo a colegio, diciéndole a los niños, hey, hay que hacer un uso educativo y pedagógico y controlado de las redes sociales, Mm, cuando toda la evidencia te dice que es cero red social hasta los 16 años. mm. Pero eso no es negocio para las empresas Claro. tecnológicas. Entonces, uno queda mejor diciendo, no uses la red social para hacer daño, úsala para hacer el bien, siendo que los adolescentes no pueden autorregularse porque justo en esa parte, que es la corteza prefrontal, está teniendo cortocircuitos. Entonces, por eso yo digo, o sea, hoy día es una batalla súper injusta y desigual, donde la empresa tecnológica está metiendo toneladas de millones de dólares y pesos. Ahora, piensen también lo que está pasando en Estados Unidos. Trump le subió los impuestos a todo el planeta, menos a las empresas de celulares y de laptops. Mm. Estás escuchando Hábitos Saludables para Todos, un podcast para la comunidad, donde hablamos de bienestar y de prácticas saludables. Oye, Carolina, o sea, me queda clarísimo que en el fondo es un daño evidente para los niños, para cualquier cerebro que está en desarrollo, en formación, pero ¿afecta la personalidad del niño o niña? ¿Hay algunos niños que se ven más afectados que otros? Si es que, no sé, es más introvertido, más extrovertido. ¿Hay algo de evidencia al respecto o en realidad el mensaje es todos parejo o una madre tendría que preocuparse más o menos, etcétera?
cada cerebro humano es un universo distinto y yo no sé qué predisposiciones genéticas tienen mis hijos, ni qué predisposiciones genéticas tengo yo. No existe un test de genoma humano que yo pueda ir a la clínica y me lo hagan todavía. Yo creo que pronto se va a poder hacer, pero yo no sé qué predisposición genética tienen mis hijos. Y la evidencia dice que en el caso de los hombres, 1 de cada 8 hombres nace con predisposición genética a cualquier adicción. Entonces yo no sé si mi hijo tiene o no tiene predisposición genética a la adicción, pero nuevamente es distinto caer en una adicción a los 20 que caer a los 8. Entonces uno tiene que ser bien cautelosa con respecto a eso y las pantallas, al final los efectos vienen a ser, son agravantes y acelerantes de otros problemas. ¿Ya? Entonces, obviamente, si un niño desde el día 1 le pasan pantalla, ese niño no está desarrollando la capacidad de mirar a los ojos, de respetar turnos en una conversación, no desarrolla la capacidad de resolver problemas, porque la vida es súper linda, pero yo tengo muchos problemas y tengo que aprender en la comida familiar a respetar los turnos de la conversación, a que no puedo tirar las cosas en la mesa, a que no puedo, qué sé yo, pararme arriba de la silla, o sea, todas esas cosas no se enseñan en el colegio, se enseñan en la vida familiar, en esas pequeñas interacciones de, oiga, los cubiertos se toman así, cuando habla la abuelita usted se queda callado, de cuando la abuelita termina usted puede hablar, cuando estén los primos tiene que pedir por favor si es que quiere jugar con el juguete, no puede llegar y quitárselo. Todas esas cosas se enseñan en la tribu. El problema es que hoy día papá y mamá están pegados a sus teléfonos, les da lata enseñarle a sus hijos. Y cuando van a la comida o al asado, le pasan la pantalla para que el cabro no moleste. ¿Y en qué minuto aprende? Entonces, ¿qué está pasando hoy día con las psicólogas? Están vueltas locas teniendo terapias grupales con niños de 8, 9, 10 años, donde en la terapia grupal juntan a 6, 7 niños y la psicóloga enseña, mire a los ojos. Cuando el amigo hable, usted se queda callado. Y cuando usted hable, el otro niño se queda callado. Porque las profesoras no podemos empezar ahora en cuarto básico a enseñar destrezas sociales que se debieron haber aprendido en la casa. Claro. Entonces no es un problema de personalidad o no personalidad. Aquí simplemente estamos privando a los niños de un desarrollo normal. Aquí yo no estoy teniendo ganas de educar niños superdotados ni nada. Simplemente que el niño se desarrolle de manera normal, porque ojo, hoy día estamos viviendo en un mundo hipertecnologizado, donde la inteligencia artificial y la automatización están desatadas. Entonces, ¿qué es lo que dice la OECD? Para vivir y disfrutar de este mundo hipertecnologizado, nuestros niños tienen que desarrollar el pensamiento crítico, la creatividad, la capacidad para resolver problemas, la comprensión lectora y la flexibilidad mental. Pero si desde el día 1 me pasan una pantalla y tengo placer constante, placer, 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 no me caigo porque no voy a la plaza, solamente consumo pantalla, no juego con niños, no estoy desarrollando las destrezas sociales y lo único que pido es placer, 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 si eso se continúa en el tiempo y más encima doy pantalla en el jardín infantil y en el colegio, cuando ese adolescente tenga un problema real, ¿qué herramientas voy a tener yo para solucionarla? Si ni Claro. en mi casa me enseñaron, ni en el jardín, ni en el colegio. Entonces ahí es donde va a quedar literalmente la escoba, porque cualquier tipo de persona con cualquier tipo de personalidad necesita tener destreza para solucionar problemas sociales, del trabajo, de la familia, hasta con el perro. Totalmente. Bueno, eso es lo básico, ¿cierto? Lo humano, las relaciones interpersonales, pero también me pregunto, ¿qué pasa con estas habilidades que de repente la sociedad nos dice que tenemos que enseñarle a los niños un poco más grandes, a los adolescentes, a, por ejemplo, trabajar con videollamadas, a estar en un Zoom? ¿Qué pasa con esas tecnologías ya un poquito más de adolescente o de adulto que a lo mejor los papás dicen, pucha, yo igual quiero que mi hijo sepa usar un computador, quiero que mi hijo sepa conectarse a un Zoom, sepa mandar un mail? ¿Desde qué edad lo podemos enseñar o no hay que enseñarlo? ¿Cómo lo ves tú? O sea, ¿hay que A ver, alejarse de esas prácticas también o hasta cuándo? O, todas las tecnologías son testeadas con gente limítrofe antes de sacarla a la venta. ¿Eso qué Wow. significa? Que un monito puede usar cualquiera de las cosas tecnológicas que están hoy día en el mercado. Aquí el mejor ejemplo eran mis 2 hijos para la pandemia.
Estaban en segundo y quinto básico, niños que nunca habían agarrado un tablet, un teléfono, un computador, un mouse, no tenían idea de nada. Cacha, ya. Y el primer día de pandemia me mandan un mail, Zoom, Meet, Google Classroom. Yo lloraba, yo no tenía idea. Mis hijos en 2 días se peinaban con todo. Y una periodista me dijo, ahora te tienes que estar arrepintiendo de todo lo que tú dijiste. Yo dije, no, porque ¿qué es lo que decían los psiquiatras? Un niño querido, normal, que se alimenta bien, que no tiene acceso a ninguna pantalla, tú le enseñas a usar algo y lo va a aprender a usar. Claro. Mis hijos en 2 días, sin haber agarrado ninguna pantalla, lo pudieron decodificar, ¿te Bueno, y fijas? así Entonces, mismo con los adultos mayores, por ejemplo, que aprenden tan rápido a usar, por ejemplo, un smartphone que es tan intuitivo, aunque en su vida a lo mejor cuando estaban los computadores no lo sabían prender, pero el smartphone sí, porque es muy fácil, ¿por qué ¿no? a prueba de tonto? Porque la Claro. idea es que todo el mundo lo use y ojalá desde guagua. Entonces cualquiera puede usar estas cuestiones. Ahora, Ya. si tú me dices, Carolina, los niños de jardín infantil hay que enseñarle a usar Excel, no, no corresponde. Pero enseñar a usar Excel, PowerPoint, todas esas cosas, obvio que corresponde a la edad que corresponda. El problema es que nuestros adolescentes que se peinan con las redes sociales, pásale una planilla Excel a ver si Sí, pueden po. hacerla. Pásale un material para que programen. No tienen idea. Ujú. En Chile, lo único que hacemos es consumir tecnología. ¿Dónde están los adolescentes fabricando computadores? Programadores, Desarmando claro. bicicletas y volviéndolas a armar como lo hacen en Japón. En Japón les pasan máquinas de coser antiguas donde tienen que desarmarlas y después volverlas a Qué armar. Nuestros bonito. adolescentes son incapaces de armar ni siquiera una ampolleta. Claro. Entonces, que los papás tengan claro de que sus hijos simplemente hoy día en Chile consumen tecnología, no son capaces de crearla. Nosotros simplemente exportamos cobre porque no nos da el cerebro para crear nada. Entonces, ¿qué pasa si hoy día la Madre Tierra se vota en huelga y nos quedamos sin cobre? ¿De qué vamos a vivir? Entonces, para crear tecnología o para crear una obra de arte, para crear un cuento, para crear un libro, yo necesito un cerebro y un corazón sanos. Hoy día nuestros alumnos están tristes, no tienen ganas de nada, tienen corazones enfermos y cerebros con cortocircuito. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Veamos qué hace Suecia hoy día. Veamos qué es lo que está haciendo la Comunidad Europea hoy día. ¿Por qué no sale en la primera página del Mercurio de que Chile está en el nivel número 46, 49 de comprensión lectora, siendo que la ministra de Suecia dice que sus resultados son aberrantes y están en el lugar 16? Nosotros estamos en el 46 o en el 49 y yo no veo a nadie diciendo que nuestros resultados son aberrantes. Chile es el tercer país, está en el número 3 del planeta, donde los adolescentes no quieren estudiar en el colegio porque tienen un celular. Entonces, ¿por qué nuestros diputados y senadores no hacen una ley de prohibición total de celulares? Porque Movistar, BTR no lo quieren. Imagínate dejar desconectados a todos los alumnos de Chile, de prekinder a cuarto medio, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. El negocio se le va a las pailas. Entonces Claro. ellos están vueltos locos invirtiendo plata, yendo a los colegios, dando charlas gratis, diciendo de que no hay que prohibir, hay que educar. Yo no puedo educar en un sano consumo de vodka en educación básica. Claro. No puedo. O sea, Bueno, si yo llegara a un colegio a decir, no, es que no hay que prohibir el vodka, hay que enseñar un sano consumo, obviamente me tildarían de loca. mm, Ya, pero eso en 15 años más va a ser que, y eso es lo que dicen los psiquiatras norteamericanos, de aquí a 15 años más, el hecho de tener un smartphone con acceso ilimitado a Internet y redes sociales va a ser para mayores de 18. Pero eso va a ser para los niños que en 15 años más nazcan. Y nuestros niños claro. se tienen que fregar, los tengo que sacrificar por el fin de la ciencia, que sean más números rojos dentro de la estadística. Yo no quiero que mis hijos estén en esas estadísticas. Te entiendo. ¿Y qué le dirías tú, por ejemplo, a los padres o a los colegios que no quieren prohibir los celulares, pero, por ejemplo, es porque dicen, ya, es que mi hijo después del colegio se va a deporte a otro lugar, entonces yo necesito estar conectado? ¿Tú serías partidaria de prohibir llevarlo, prohibir prenderlo? ¿Lo puede prender cuando termine la jornada? ¿No le dé celular a su hijo? ¿Cuáles son los límites, crees tú ahí?
Si el celular no es el problema, es el computador que significa tener un smartphone. Claro, ya. Existen teléfonos almejas Mm, donde tú puedes llamar y recibir llamadas y mandar mensajes de texto. Eso no hay ningún problema. El claro. problema es que con un smartphone, que es un oráculo, tú le das acceso al mundo a tu hijo. Y a todo el mundo, a gente de Pakistán, le das acceso a tu hijo. Entonces, si es un tema de que se va por el deporte o se va a la casa del papá, teléfono almeja y Ujú. punto. Y lo venden en todas partes, pero ahora se llama teléfono tercera edad. Ahora, ¿qué hay de el discurso de, bueno, pero en el curso de mi hija o de mi hijo, todos tienen el smartphone, entonces mi hija está, nadie la pesca, está desenchufada de las cosas que están pasando, porque en el fondo no sabe el mono no sé cuánto, no entiende la aplicación y como que está quedando aislada porque no va con la modernidad del uso de smartphone. Porque, Sí. claro, puede ser que sea la recomendación ya, prohibición para todos, pero no está ocurriendo eso. Entonces, ¿qué le dirías tú a esas familias que están preocupadas de eso? ¿Cómo abordarlo, digamos? Lo que dice Felipe Le Canelir en su libro, no tan solo que somos un país internalizante, que nos guardamos todo, sino que somos un país de ovejas, donde nos gusta hacer lo que todos hacen. Y si vemos algo que no nos parece, nos hacemos lo loco porque queremos pertenecer. Entonces, si ese mismo discurso yo se los digo a los papás de la charla, o sea, mi hijo está en séptimo. Si todos los niños llevaran de colación una botella de pisco, ¿yo le daría una botella de pisco para que perteneciera al grupo? ¿O haría una campaña explicándole a los papás el problema de beber alcohol en séptimo básico, qué es lo que pasa en el cuerpo humano? Obviamente ese es el camino más difícil. Mucho más fácil pasarle el pisco, total, todo el mundo toma pisco. Lo que yo invito siempre es al camino más difícil, pero es el camino que hoy día necesitan nuestros hijos para sobrevivir. En la película, en la serie Adolescencia, el papá lo dice en la última escena. Todos les pasaban teléfono. A él le gustaba dibujar, pero todos jugaban videojuego y le compramos la consola. Él hizo lo que todos los papás hacían. Murió una niña asesinada en manos de su hijo y su hijo se va a pudrir en la cárcel. Ese es el riesgo. Obviamente no todos asesinan, Mm, pero ¿qué pasa si le pasa al mío? ¿Te fijas? claro. Entonces, obviamente que es difícil, pero otra cosa que también le digo a los papás, si a ti, Andrea, alguien te quiere, te van a ir a buscar. La pregunta es, yo siempre digo, a mis hijos los invitan cuando los quieren invitar y cuando no los quieren invitar, no los invitan, pero porque no los quieren invitar, no porque no tengan teléfono, porque ninguno de los dos tiene teléfono. Claro. ¿Cómo yo educo a mis hijos para que sean buenas personas, para que sean buenos amigos y los quieran invitar? Si a ti alguien te quiere, te va a buscar. Entonces la excusa es que si mi hija no tiene teléfono, no la van a invitar a nada. Yo me lo preguntaría dos veces, porque Mm, si no le invitan a nada, es porque quizás no tiene amigas. mm. A lo mejor nadie la quiere. ¿Qué estoy haciendo yo para que ella desarrolle las destrezas sociales para que la quieran? ¿Te fijas? Entonces, ojo con esa, porque esa es la excusa más fácil. Ah, es que no la van a invitar a nada. Mm. Si no le invitan es porque no la quieren invitar, no porque no tenga teléfono. ¿Ya? Entonces, y por eso tenemos que unirnos como curso, como colegio, como país, porque obviamente mis dos hijos, mi hija es la única de segundo medio que no tiene celular, la única del nivel de 160 y tiene su grupo de amigas, una niñita sana, la invitan, como les decía, donde la quieren invitar, pero para ella tampoco es fácil, es más, es bien difícil, pero bueno, ya lo tiene asumido, se fijan y las amigas la quieren y la apoyan y saben que en algún minuto va a tener, pero es el camino más difícil, pero es el camino donde yo como mamá me siento tranquila, orgullosa y también me da pena. El otro día mi hijo llegó diciendo, mamá, llegó feliz, muerto de la risa. Quedó la escoba en el WhatsApp de curso, quedó pero la escoba. Llegó el director, la directora, los retaban a todos y yo me sentía comiendo cabrita. Porque él no estaba metido en la pelea, no Claro. estaba metido en el baile. Y él lo miraba como observador, me dijo, ahora entiendo por qué no me lo pasa. Pero también decía, también es injusto para mi hijo, que tuvo que perder clases de historia para ver cómo los profesores retaban a los niños, castigaban.
no corresponde. Entonces, a ver, las redes sociales dice clarito que son para mayores de 13 años, no por un tema de que a los 13 años ya estén maduros para usarla, es un tema legal, que las empresas pueden robar datos a partir de los 13 años. Entonces, ¿por qué si te dicen que son la edad mínima 13 años, niños de 12 tienen redes sociales? Significa que están mintiendo, significa que los papás están avalando que ellos mientan en poner sus datos. Entonces, ojo con lo que están permitiendo los papás. O sea, si todo el mundo, no sé, veámoslo con el alcohol. O sea, tú como adulto no le puedes dar alcohol a un menor de 18 años. Entonces, si tú invitas amigos, no, es que yo prefiero que tome conmigo. No, señora, no, señor. Usted está cometiendo un acto ilegal si es que mi hija de 15 va a otra casa y esos adultos le dan alcohol porque es mejor que tome acompañada. Está haciendo algo ilegal. Pero hay gente que dice, no, pero es que decir prohibir es una palabra muy dura. Bueno, lo mismo con el alcohol. Es ilegal. Yo no te puedo poner, es ilegalito. Mm, Vamos a prohibirito. No, hay que prohibir algo que causa daño en un menor de edad. Y hay que decirlo con todas sus letras. Lo que pasa es que Chile no tan solo somos, internalizamos todo, somos ovejas y no decimos las cosas que pensamos con las palabras que corresponden. Es ilegal, causa daño. Ahora, ¿tú quieres causarle daño a tu hijo? Bueno, estudia cuál es el daño y después no te pongas a llorar. Después no te quejes que tu hijo no aprende. Después no te quejes que tu hijo anda asesinando compañeras que le hacen bullying. ¿Quieres saber más de este podcast? Puedes seguirnos en Instagram, podcast.hst. Ahí puedes encontrar tareas para mejorar tus prácticas saludables o escuchar capítulos ya emitidos. También puedes ingresar a nuestra página web www.odontologia.uchile.cl/hst y encontrarás distintos materiales y recursos para mejorar tus hábitos. Oye, Carolina, y bueno, nuestro proyecto de nuestro podcast que estamos desarrollando actualmente va enfocado en población general, no solamente en niños. Y claro, yo creo que nosotros los adultos tenemos mucha responsabilidad también en ser ejemplo para los niños. Y te quería preguntar, ¿qué recomiendas tú a los adultos, a los que sean o no sean padres, se relacionen con niños? Por ejemplo, yo te veo a ti que eres muy activa en redes sociales, me imagino que eso también requiere su tiempo. ¿Qué límites te autoimpones tú misma? ¿O cómo es tu relación con las redes sociales, que también para uno como adulto a veces son adictivas y uno se puede quedar mucho rato pegado porque te muestran justamente lo que a uno más le interesa, lo que a uno más le apasiona? Entonces, te quería preguntar, ¿cómo recomendarías tú a los adultos que se autopongan límites, ¿no? Súper buena pregunta. Nosotros los adultos sí tenemos la corteza prefrontal, que está justo aquí detrás de la frente, madura. Esa se termina de conectar las neuronas a los 25 años. Entonces, cualquier persona mayor de 25 años piensa antes de hablar y piensa antes de actuar. Entonces, yo como adulto puedo decir, ¿sabe qué? ¿Qué es lo que hago yo? Desde hace muchos años, mi teléfono no tiene notificaciones. Mi teléfono no suena nunca, ni cuando me llaman por teléfono, ni cuando me llega un WhatsApp. Mi teléfono no suena. El único que me alega es mi marido que me dice, te llamé y no me contestaste, pero bueno, no importa. Pero mi teléfono no suena, no me molesta, entonces por lo tanto yo soy la que decido, ya, ahora tengo un tiempito, voy a hacer esta cosa. Yo tengo solamente dos redes sociales, Instagram y WhatsApp, nada más. Mucha gente me ha dicho, Carolina, pero ten TikTok, te harías mucho más viral. TikTok es la red preferida de los pedófilos en el planeta. Por lo tanto, yo jamás voy a tener TikTok. Que no me hago viral, me importa un soberano rábano, pero yo no voy a tener algo que yo sé que causa pero millones y millones de daño. ¿Ya? Entonces, TikTok jamás, solamente Instagram. Entonces, yo pongo mis horarios. ¿Ya? Entonces, cada cual puede ver si pone su teléfono en blanco y negro, si le saca las notificaciones, si tiene una o dos. Por ejemplo, yo alguna vez tuve Twitter X, pero hace mucho tiempo que ya no tengo. O sea, yo solamente tengo estas dos, nada más, y no pienso tener otras. Entonces, uno se va poniendo sus límites. Ahora, hay que tener súper claro que si yo pasara todo el día con el teléfono, o cualquier adulto pasara todo el día con el teléfono, mayor daño cerebral no se va a hacer porque ya estamos fritos. Nuestro cerebro muere todos los días un poquito. Ujú. Pero yo me perdería de disfrutar las hojitas de otoño, me perdería de leer un buen libro, me perdería de estar con mi marido, de mis hijos. Entonces, me pierdo de disfrutar mi vida, ¿ya? Pero el problema no es en mi cerebro, porque mi cerebro, como digo, ya está maduro.
es en los cerebros que están en desarrollo. Porque si yo desde chiquitito no siento placer al leer cuentos, porque no me leen en mi casa, no me leen en el jardín, me pasan una pantalla, leer requiere esfuerzo. Para el cerebro humano, aprender a hablar, aprender a caminar es parte de lo que estamos diseñados. Pero aprender a leer es lejos el proceso más difícil para un cerebro. Entonces, lo tengo que hacer de manera entretenida, tengo que disfrutar de la lectura para ponerle todo el esfuerzo que significa leer. Entonces, cuando te dicen que en Chile el nivel de comprensión lectora es de, y ojo, primera vez que la OSD hace un estudio de comprensión lectora en adultos entre 16 y 64 años, y Chile salió el último del planeta. Último. Wow. Y eso no ha salido en la portada de ninguna parte. O sea, si en los adultos no leen y lo poco que leen no lo entienden, ¿cómo voy a encantar a los niños para que lean? Ahora, una sociedad que no comprende lo que lee, ustedes díganme cuál va a ser el resultado. Tremendo. No. Ya pues, entonces veamos la estadística. Entonces, que la gente que... A mí me carga la estadística, o sea, me cargan los números. Yo soy completamente humanista, a mí me gusta la literatura rusa, me gusta la historia, eso es lo que a mí me gusta. Pero analicemos los datos, o sea, si Chile es el último en comprensión lectora de adultos, casi penúltimo o antepenúltimo en comprensión lectora de adolescente, el mayor en Latinoamérica de consumo de droga, el mayor en el planeta de uso de pantalla, claramente las cosas no las estamos haciendo bien, po. Entonces, tomémonos un té verde, yo ahora tomo mate y digo, bueno, ¿qué cambios son los que tenemos que empezar a hacer? Saquemos cuaderno y lápiz y empecemos a tirar ideas, porque yo encuentro que, bueno, como dicen por ahí, siempre se puede estar peor, pero hoy día estamos tocando fondo y lo que a mí más me preocupa es el tema de los profesores. Los profesores están hasta acá con los problemas emocionales y de agresividad de los alumnos. Yo tengo una hija que está en segundo medio, yo no le puedo enseñar ni física, ni química, ni matemática, no puedo, no me da, no entiendo. Yo necesito que mi hija sea una buena alumna para que su profe le quiera enseñar. Porque hoy día hay muchos profesores que están hasta acá y dicen, ¿sabe qué? Yo me busco otra pega. ¿Qué vamos a hacer si en Chile no tenemos profesores? ¿Qué? Vamos a tener que dejar nuestros trabajos y vamos a tener que educar a los niños en casa. Entonces, cuidemos a los profesores. Si es que queremos tener colegios, si es que queremos tener jardines infantiles, pero si yo como mamá no me hago cargo de cuidar a mis dos hijos, ¿qué va a pasar en unos años más? Ese es mi mayor temor hoy día, que los profesores ya están colapsados, tirando la toalla, y muchos me han dicho, off the record, Carolina, yo le hago clase a los tres de la primera fila que quieren aprender y todo el resto que se quede con sus celulares porque yo ya no doy más. Qué tremendo, qué desesperanzador Y igual. Cuando tú conversas con tu hija de 16, tú ves como los frutos de esta cruzada que tú has empezado, o sea, y que has seguido toda su vida, digamos. ¿Qué te comenta ella al respecto? O sea, ella nota diferencias, se siente, te dice cosas buenas, te dice cosas neutras. ¿Cómo se lo toma? Ella tiene 15, ahora en octubre cumple 16, no tiene redes sociales, no tiene smartphone. Alguien podría decir, pobre niñita, le va increíble en el colegio, es deportista, pero eso a mí me da lo mismo. Mm. Ha salido 2 años consecutivos la mejor compañera. Oh, qué Y lindo. le brillan los ojos. Aprende algo nuevo y le brillan los ojos. Mm. Y él, cuando yo hago charlas de adolescente y veo adolescentes desmotivados, con ojos grises, sin brillo, yo digo, ahí está el problema. Mm. Porque yo quiero que mis hijos abran las alas y se vayan a volar a donde ellos quieran. Pero para volar necesito tener ganas. Mm. Y si tengo un adolescente sin ganas, desmotivado, que no quiere hacer nada, que lo único que le da placer es su pantalla, tenemos un problema súper grande. Mm. Entonces yo prefiero que me lloren, que me aleguen, que les gustaría tener, pero yo me mantengo firme porque veo ojitos brillantes, veo ganas de salir a comerse el mundo y ellos saben que a los 17 van a tener. Esto no es privarlos de redes sociales ni Claro. privarlos de smartphones, simplemente es dejar que los niños crezcan de manera sana, que desarrollen un cerebro sano y que tengan buen corazón.
Para que el día de mañana, yo siempre digo a mis hijos, hoy día ustedes tienen todas las oportunidades en la mesa. Yo creo que ustedes obviamente las tomen, porque la idea del papá y la mamá quieren que ustedes puedan elegir qué estudiar, elegir dónde estudiar, para el día de mañana elegir dónde trabajar, para que ustedes trabajen en algo que los haga felices. Porque si yo no tengo neuronas conectadas en el cerebro y no pienso críticamente, no comprendo lo que leo, voy a estudiar donde haya hueco y Mm, voy a trabajar donde me den pega. Y si eso es en un lugar que a mí no me hace feliz, eso se llama frustración de por vida. Y mm, vivir frustrado, ¿qué tipo de relación de pareja voy a tener? ¿Qué ujú, tipo de papá o mamá, aunque sea de gato, voy a tener? mm, Entonces yo no quiero que mis hijos vivan frustrados. Y si para eso necesito que se frustren ahora, prefiero que se frustren ahora y no vivir después toda su vida lamentándose de que no tienen la capacidad de estudiar algo ni tienen la capacidad para trabajar en algo que los haga felices. mm. Carolina, ha estado muy interesante todo lo que nos cuenta y no quiero dejar de aprovechar la oportunidad para que retomar algo que mencionaste por ahí de esta serie Adolescence que ha dado tanto que hablar. Es una serie que está en Netflix que habla de cómo un niño comete un crimen y más que una cosa policial, ¿no es cierto? Se va como a lo socioemocional de ese niño. Y es muy interesante y también angustiante, al menos a mí me pareció una serie tremenda y muy recomendable. Quería escucharte tus recomendaciones o tus reflexiones en torno a eso, que vemos que un ejemplo de cómo un niño que no necesariamente está abandonado, que no tiene unos padres como socialmente vistos como negligentes, igual pareciera ser un niño que está con gravísimos problemas. ¿Qué nos dices tú de eso? Y a mí, de una de las cosas que más me llamó la atención cuando yo estaba estudiando en Harvard, era que fue alguien del FBI, porque a mí siempre invitaban gente de afuera y llegó un policía del FBI. Y ahí decía que en Estados Unidos hay un síndrome que es el NMK. Ese es un síndrome de parte de los papás, que es Not My Kid. No, a mi hijo jamás le va a pasar eso, eso le pasa a los hijos de padres separados. No, eso jamás le pasaría a mi hijo, porque eso pasa en familias mal constituidas. No, eso no jamás le pasaría al colegio de mi hijo, porque mi colegio es un colegio de elite, qué sé yo qué. Nos puede pasar a todos. Y eso es lo bueno de la serie, porque le pasa a un adolescente que es lindo, que es inteligente y que era bueno para el dibujo. O sea, no era un cabro malandra que fuera bueno para nada, era un cabro normal, exquisito y lindo, con una familia amorosa y con una buena hermana mayor, Ujú, pero tuvo acceso a algo que su cerebro no estaba preparado para manejar. ujú, Ese es el gran tema. Y hay una parte que el papá dice, ¿te acuerdas cuando le encantaba dibujar y dibujaba bonito? Pero después todos tenían consola y videojuego y se la compramos. mm, Nuestros hijos no vienen a este planeta a llenar nuestras expectativas. Uno tiene que dar todo lo que puede para que esta florcita florezca y dé lo mejor de sí. Pero si ese niño era feliz dibujando, bueno, que hubiera seguido dibujando. ¿Por qué por presión social tengo que llevarlo al fútbol y pasarle una consola para que tenga juegos de video y tenga tema de conversación? Entonces, ese niño que pudo haber tenido todo en la vida para ser feliz, se va a pudrir en la cárcel. Ahora, ojo, en el último capítulo, la familia trata de hacer una vida normal. Porque ellos siguen en su vida, tristes, destruidos, pero tratan de celebrar el cumpleaños al papá, mientras su hijo está en la cárcel. mm, Entonces, a ver, lo mismo que pasó en el colegio Saint George. Niños buenos tomaron fotos y con inteligencia artificial le pusieron cuerpos sin ropa a las compañeras. Los psiquiatras, yo he tenido varias conversaciones con psiquiatras, para esas niñitas a nivel psicológico fue equivalente a una violación. uy, qué Los terrible. papás trataron de poner juicio y al final los cabros están de vuelta en el colegio, o sea, Mm, impunidad total. Y esos cabros, los que lo hicieron, eran cabros buenos, mm, buenos alumnos, pero tuvieron, porque papá y mamá no fueron capaces de ponerse las pilas, le pasaron un aparato para los cuales su cerebro no estaba preparado. Entonces, mi hija, que tiene 15, mide lo mismo que yo, 1,80 m, ella sabe manejar el auto, tiene las piernas largas. Y yo le dije, ya, pero si
hago el ejercicio, la llevo a la municipalidad, no le van a dar carnet. Pero ella puede decir, yo soy alta, sé manejar, llego al freno. No, no te vamos a dar carnet porque no tienes 18. Bueno, ¿qué pasa si se ponen a llorar, a patalear? No le van a dar Mm. porque no es legal. Entonces, los psiquiatras dicen, en 15 años más, para tener un smartphone con redes sociales, por más que tú llores, por más que patalees, por más que grites, no te van a dar si no tienes 18 años. Entonces, bueno, yo prefiero ponerme esa norma ahora, antes de que sea ley, porque son los cerebros de mis hijos los que se fríen y tienen cortocircuitos y yo no quiero. Mm. Entonces, lo mismo, o sea, si todos los papás de Chile le dan piscola a su hijo de 7 años, yo prefiero ir a atarme a la moneda para generar conciencia que ser una oveja más y por presión social que mi hijo se friegue, porque ojo, obviamente nosotros como papás vamos a sufrir si es que nuestro hijo está en la cárcel, pero no me friego yo la vida, Ujú. se la friega él. Claro. Qué importante. ¿Por qué no hablamos más de esto? O sea, ¿por qué sale esta serie en Netflix y nos espanta y ahí se hace tan viral? Eso me he preguntado yo estas semanas. O sea, Porque la gente se siente culpable mm. y es mucho más fácil hacerme la loca. Y también Pero el tiene que ver problema es que con expectativas, yo pienso, de los adultos, porque es como, qué van a decir las otras mamás quizás? Es que mi hija es la única del curso que no tiene el smartphone o no sé, eso que dijiste tú tiene que ver más como con las expectativas del adulto que de las del niño. Yo creo claro, que igual porque son, es es súper importante. heavy. Porque, pero es que uno es el adulto. O sea, Mm. tú no puedes comportarte como adolescente cuando eres mamá de un adolescente. Entonces, esos son los problemas resueltos que tenemos que hacernos ver, ¿ya? O sea, ¿por qué me cuesta ser diferente? ¿Por qué no quiero ser la única que? A mí, yo, imagínate, me un 1,80 m de los 11 años, o sea, ser diferente para mí es parte de. Y mis papás siempre me decían, ser diferente es bueno, ¿ya? Entonces, a mí me da lo mismo, me da un soberano, me importa un soberano rábano, e incluso en el colegio de mis hijos por muchos años estuve vetada porque me decían, no, esta es la loca, me da Mm. lo mismo, pero yo cuido a mis dos hijos. Piensa que en el colegio de mis hijos ofrecía charla gratis, todo gratis, y era como, no, está vetada. Mm. Bueno, me da lo mismo ser rara mientras yo tenga la conciencia tranquila, porque si yo me muero hoy día, me muero tranquila, de que hice lo que tenía que hacer, aunque todo el mundo me tiró tomate. Oye, Carolina, y la última pregunta que yo creo que ya como para englobar un poco esto, el súper tema de la inteligencia artificial, que llegó para quedarse. ¿Cómo ves tú el uso de la inteligencia artificial en la ayuda de los trabajos escolares? ¿Qué recomiendas? ¿Cómo manejarlo? Es un temazo. Sí, la inteligencia artificial y la automatización no crecen de manera normal, crecen de manera exponencial. O sea, de aquí a 5 años más, quizás qué cosa va a ser. Mm. ¿Ya? Entonces, obviamente, sí, y aquí tengo un súper buen ejemplo que me pasó el año pasado con mis hijos. Ustedes ubican la tienda Decathlon, que tiene Sí. deportes que yo no sabía que existían. Fuimos en diciembre a comprar una pelota de fútbol y habían 15 cajas con 15 cajeros, con 15 personas. Ujú. Ya pagamos la pelota y nos fuimos. Después volvimos en marzo a comprar otra pelota. Habían pasado 3 meses. Habían 15 cajas, pero solamente un humano y 14 cajas automatizadas. Yo le dije a mis hijos, este es el mejor ejemplo. Mm. ¿Qué habrá pasado con las otras 14 personas? Ya ojalá hayan encontrado un trabajo. En el peor de los casos, se quedaron sin trabajo producto de la automatización. Lo que dice la OSD, para vivir y disfrutar este mundo automatizado, tú tienes que desarrollar el pensamiento crítico, la creatividad, la comprensión lectora, la resolución de problemas y la flexibilidad mental. Por lo tanto, tengo que hacer una tarea. Bueno, ingéniatelas. Anda a entrevistar al de al lado, desarrolla tu creatividad, entrevista a 5 personas, desarrolla el pensamiento crítico, léete algo, léete un libro, desarrolla la comprensión lectora. Ah, no te resultó la cuestión, desarrolla la flexibilidad y anda a buscarte otra opción. O Resuelve sea, el problema, claro. ya pues, pero Mm. para eso significa no usar la inteligencia artificial mientras desarrollo mi cerebro y lo dejo para las cuestiones de adulto, que me sistematice todo lo que tú quieras,
pero yo simplemente quiero que el niño desarrolle un cerebro sano y normal para que después sepa manejar toda la inteligencia artificial. Pero una persona con una neurona, ¿tú crees que va a poder manejar la automatización? No. Mm, ¿Dónde quiero que esté mi hijo? ¿En la mano de obra o quiero que esté a cargo de la maquinaria? mm, sí, interesantísimo. Muy interesante y sí, pues un llamado también a trabajar la flexibilidad, que lo encuentro tremendo desafío para cualquier persona, seamos niños o adultos. Creo que el, el mantenerse siempre alerta al ambiente y no, ¿cierto?, esclavizado por esa pantalla es tremendo tema. Te queremos dar las gracias, Carolina, por esta conversación. Ha sido, pero muy enriquecedora y nada, invitarlos al próximo capítulo de nuestro podcast y espero que todos puedan disfrutar de todas nuestras conversaciones. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias a gracias. ustedes. Gracias, Carolina. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, que estén bien. ¿Te gustó este capítulo? Compártelo, difúndelo. Síguenos en redes sociales en podcast.hst. También puedes ingresar a nuestra página web www.odontologia.chile.cl/hst y encontrarás distintos materiales y recursos para mejorar tus hábitos y prácticas saludables.